hermanos. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de tener el privilegio, el honor de hablar su palabra en esta ya tarde. Gloria a Jesús. Y ya que están de pie, le pido que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 10. Aleluya. 10 y de ahí pasamos al 17. Gloria a Jesús. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. 17. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Bien, usted puede tomar asiento. Gloria a Jesús. Bendito es el Señor por siempre. Como sabemos, Dios tiene el control y siempre tiene un plan con todo. Gloria a Jesús. El tema que tenía para la semana pasada no era este. No era este. Y específicamente del domingo para martes, o de lunes para martes, algo así. Tuve un sueño donde el Señor me dio este tema. Gloria a Dios. Y ahí, claro, y ahí uno entiende que Dios tiene el control en cada una de las cosas que hace. Amén. El más mínimo detalle que humanamente uno cree como que se le escapa o que está así a la suerte, no es así. Dios tiene el control de cada uno de esos detalles. Gloria a Jesús por siempre. Amén. Bien, el tema que queremos compartir con cada uno de ustedes es el poder del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El poder del Espíritu Santo. Gloria a Jesús por siempre. Como todos conocemos, el Espíritu Santo es una de las personas que conforman la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno en particular llevan a cabo, desarrollan una función en torno al hombre, a la vida, al propósito, al plan genuino del Dios Trino. Gloria a Jesús por siempre. Estaremos considerando en este capítulo 8 de este libro de los Hechos. Bendito es el Señor. Aleluya. Pero ante todo queremos presentar, hacer en forma de antecedente ante lo que queremos presentar en esta tarde. Gloria a Jesús por siempre. Como todos sabemos, el Señor, luego de que la iglesia, el Señor partiera del cielo, gloria a Jesús, Él le mandó encarecidamente de que no salieran de Jerusalén antes de ser investido por el poder de lo alto, del Espíritu Santo de Dios. Y en muchas ocasiones, si nos vamos al libro de Juan, veremos cómo Cristo le habla, le dice a sus discípulos de la importancia que tenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo, el Consolador, bendito es el Señor, viniera, aleluya, a guardar, a fortalecer, a ayudar, a proveer cada una de las cosas que nosotros íbamos a necesitar durante
estuviésemos aquí en esta tierra. Gloria a Jesús por siempre. Gloria a Dios. Y vemos que la iglesia creció en gran manera con el mensaje de Pedro, que se convirtieron 3,000 personas. Bendito es el Señor. Y vemos que fue necesario escoger 7 diáconos que se dedicaran a la repartición de la porción que se le daba a las viudas. Bendito es el Señor, porque los apóstoles entendían que tenían una responsabilidad con la proclamación de la palabra del Señor. Como ellos mismos lo dijeron, no podemos nosotros descuidar lo que el Señor Jesús nos, la responsabilidad que el Señor Jesús nos dio de proclamar, de ir y hacer discípulos, gloria a Jesús, para dedicarlo a la repartición de los alimentos, en este caso a las viudas, por las quejas que se habían manifestado de que las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución, en el alimento que se le estaba dando. Gloria a Jesús por siempre. Y vemos que los apóstoles escogieron 7 diáconos, dentro de los cuales hay 2 que vamos a destacar en este. En primer lugar vamos a hablar de Esteban. Bendito es el Señor. Esteban, vemos, y la palabra de Dios lo dice, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Era un hombre lleno de sabiduría. Era un hombre que cuando uno mira a Esteban, entiende y puede llegar a comprender más hasta dónde el poder de Dios puede llegar en la transformación de la vida de aquella que está necesitada. En el caso de nosotros, como pecadores que estábamos destituidos de la gloria de Dios, podemos ver en la vida de Esteban cómo se es posible, bendito es el Señor, que haya una transformación genuina a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Esteban es un ejemplo de ello. Gloria a Jesús por siempre. Y vemos que Esteban va y proclama el Evangelio. Y por la proclamación del Evangelio, la palabra de Dios nos habla de que fue llevado ante las máximas autoridades judías con calumnia, con todo tipo de mentiras, con el propósito de que este hombre dejara de proclamar, de enfatizar de que solo hay un Salvador, y ese se llama Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús por siempre. Gloria a Dios. Y vemos que Esteban, bendito es el Señor, Esteban con toda valentía proclamó y enfrentó las ideas, los conceptos que tenían las autoridades judías. Bendito sea el Señor por siempre. Y vemos que con su muerte, dice la palabra que no podían resistir la sabiduría que había en este hombre. Gloria a Jesús por siempre. Y vemos cómo de forma injusta los judíos toman la decisión de matarle. Gloria a Jesús por siempre. Y como en ocasiones anteriores hemos escuchado, él miró al cielo y dijo: Padre, no le tomes en cuenta el mal, el pecado que están cometiendo. Y dice la palabra del Señor que él vio el cielo abierto y al Hijo, al Salvador, al Mesías, sentado a la diestra del Padre. Gloria a Jesús, aleluya. Qué experiencia más extraordinaria. Gloria a Jesús por siempre. Pero todo ello parte a consecuencia de la persecución a la que fue sometida la iglesia. Todo esto parte de ese enfrentamiento al que tuvo que encarar la iglesia del Señor. Gloria a Jesús por siempre. Porque
las autoridades judías entendían dos cosas, gloria a Jesús, o había, digamos, dos tipos de personalidad o de concepto o ideas, si se puede llamar así, gloria a Jesús. Había un tipo de judíos que eran aférrimos y creían que con el camino, con lo que Jesús estaba predicando, se estaba incumpliendo, no se estaba cumpliendo, o más bien se estaba incumpliendo lo que Moisés, lo que Dios había estipulado en los 10 mandamientos cuando se le entrega a Moisés. Los judíos entendían que esas enseñanzas del Antiguo Testamento, bendito es el Señor, la ley, ellos entendían que corría peligro por esta, supuestamente para ellos, esta nueva secta, esta nueva religión que no es secta, sino es que salvación y vida eterna para todo aquel que en él cree. Gloria a Jesús por siempre. Gloria a Jesús. Y vemos que los judíos se levantan, que una de las razones también por la cual matan a Esteban, creyendo que matando a Esteban, gloria a Jesús, se iba a callar, se iba a eliminar. Ya no iban a aparecer personas que proclamaran el evangelio de salvación. Ese evangelio que donde llega, cambia y transforma a todo aquel que está dispuesto a ser transformado por él. Gloria a Jesús por siempre. Y vemos que ellos procuran cerrar, procuran impedir que este evangelio continúe expandiéndose. Gloria a Jesús. Matan a Esteban supuestamente en defensa de lo que ellos creían, de su fe. Gloria a Jesús por siempre. Pero también había otro grupo que entendían que las cosas que estaban enseñando, gloria a Jesús, eran cosas que de una forma u otra estaban desligadas. Gloria a Jesús por siempre. Estaban desligadas al plan de Dios, y entendían que sus intereses personales corrían peligro, porque había muchas personas que se lucraban, gloria a Jesús, muchos judíos, fariseos, saduceos, escribas, se lucraban de todo lo que se realizaba, o de todo el instrumentario que se utilizaba para las ofrendas, para los sacrificios. Y ellos entendían, gloria a Jesús, que esa mina, ese negocio estaba en peligro. Amén. Y había que tomar una decisión drástica. Si había que matar, vamos a matar. Para desaparecer. Gloria a y Dios. Que nadie jamás hable sobre ese nombre. Gloria a Jesús por siempre. Pero vemos que pasó todo lo contrario. El evangelio del Señor comenzó a expandirse de una forma significativa, sustancial, por todas las zonas, por todas las partes, hasta llegar a nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Esa bienaventuranza, gloria a Cristo, de la que hoy nosotros podemos disfrutar. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, Jesús, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 17, Él dice: yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a incumplir la ley, sino que más bien yo he venido a darle el cumplimiento correcto. Yo he venido a darle el valor que ella merece, porque lo que ustedes han estado haciendo por mucho tiempo ha sido en despropósito del plan, de lo esencial que demanda la misma palabra del Señor. Gloria a Jesús por siempre. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén. Esta persecución por la que tuvieron que enfrentar muchos creyentes era decisiva en su vida cristiana. Era decisiva rotundamente, porque se ponía en evidencia, en ser perseguidos, se ponía en evidencia de
la fe, ¿en quién habían creído? ¿En quién habían puesto su confianza? Si era en una supuesta idea común y corriente, o era en algo esencial que transforma, que cambia, que liberta a todo aquel que en él cree. Gloria a Jesús por siempre. Pero también sacaba a relucir lo que había en el corazón, lo esencial, lo que había en el corazón. Pone a prueba nuestra fe, pero también sacaba a la luz lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Bendito es el Señor por siempre. Este evangelio, gloria a Jesús, que el Señor Jesucristo le dijo que no saliera de Jerusalén sin antes ser investido con el poder de lo alto, con el Espíritu Santo, que era el complemento, era el impulso que iba a ser eficiente, eficaz, gloria a Jesús por siempre, que llegara, que repercutiera en todo aquel que lo escuchara. Bendito es el Señor. Y vemos que los discípulos, gloria a Jesús, se quedaron en un mismo lugar, y Dios permitió la persecución para que ellos entendieran que no era solamente en Judea y en Jerusalén, sino que también Él le había dicho que era también en Samaria, pero también hasta lo último de la tierra. Amén. Bendito es el Señor por siempre. Y Jesús, me llama mucho la atención algo que Jesús cuando hablaba con sus hermanos en Juan capítulo 7, siempre me ha llamado mucho la atención, porque el hecho de que los cristianos fueran perseguidos era una actitud de rechazo, de aborrecimiento, de que no estamos de acuerdo con sus ideas, con lo que ustedes están profesando, gloria a Jesús. Y vemos que Jesús, antes de todo esto, Jesús ya le había dicho claramente a sus discípulos de que el mundo los iba a aborrecer, de que el mundo no le iba a sentar bien lo que ellos dijeran, la proclamación de la palabra de verdad, gloria a Jesús. Y en el capítulo 7, versículo 7 de Juan, Jesús le dice esto a sus hermanos: a ustedes no pueden aborrecer, el mundo no puede aborrecerlo a ustedes, pero más a mí me aborrece, porque yo testifico de que sus obras son malas. Y eso es lo que ha pasado. Al hombre de hoy en día le molesta, le cae mal el evangelio, no por el simple hecho de que me cae mal y ya, sino porque el evangelio viene a hacerle entender al hombre la mala conducta que ha venido viviendo durante toda su vida, el mal camino en el que se encuentra. Aleluya. Bendito es el Señor por siempre. Entonces, dicho todo esto, el libro de los Hechos de los Apóstoles, bendito es el Señor, que muchas personas han dicho que en vez de llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, merecería que se llamase el libro de los Hechos del Espíritu Santo, por la manifestación extraordinaria del Espíritu Santo en este libro. Todo lo que desde el principio se viene dando a conocer, bendito es el Señor, sobre la persona de Jesús, manifestada a través de su Santo Espíritu. Gloria a Jesús por siempre. Y vemos que con la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, gloria a Jesús, era un cumplimiento fiel de lo que Jesús le había dicho, que iba a venir el Espíritu Santo. Había mucha gente, se especula que habían 500 y picos
Bendito es el Señor. Pero dice la palabra que habían como 120. Gente perseverante. Gente que entendían que quien había dicho la palabra era fiel para cumplirla. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. De confiar, de creer, gloria a Jesús, de que el que ha prometido, escúchalo bien, el que te ha hecho una promesa, Él te la va a cumplir. Aleluya. Gloria a Dios. Él te lo ha dicho, Él la va a cumplir. Amén. Gloria a Jesús por siempre. Gloria a Dios. Si Él te lo dijo, Él es fiel. No hay mentira en Él. No hay mentira en Él. No hay doblez en Él. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Pero era necesario para que los discípulos, gloria a Jesús, pudieran. Ya Dios de antemano conocía que se iba a manifestar una persecución en contra de la iglesia. Dios lo sabía. Jesús lo sabía. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Viene el Espíritu Santo y fortalece, le da esa valentía, le da ese ánimo. Gloria a Jesús. Le da, lo reviste de ese poder divino de lo alto. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Para que ellos enfrentaran todo lo que se le interpusiera en el camino. Todo obstáculo, toda imposición, hasta el punto de desafiar hasta la propia muerte. Bendito es el Señor. Entonces, vemos en este capítulo 8 de Lucas, de Hechos, del 4, lo quisimos hacerlo de una forma más resumida y no tener que estar leyendo toda la porción. Gloria a Jesús. Vemos aquí este capítulo 8 desde el 4 nos viene haciendo ese énfasis, gloria a Jesús, de ese esparcimiento que sufrió, que pasó la iglesia del Señor, gloria a Jesús. Que en este caso, uno de los esparcidos fue Felipe, gloria a Jesús. Fue Felipe, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Felipe descendió a Samaria, gloria a Jesús. Y hay muchas cosas que pudiéramos decir, gloria a Jesús, de por qué Samaria, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Como todos sabemos, cuando en Juan Jesús tiene el encuentro con la samaritana, nos arrojaría también luz sobre todo esto. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, vemos ya de antemano cuál era la condición de los samaritanos. Los samaritanos pertenecientes a esos hebreos que se mezclaron con la gente que trajeron los asirios. Si lo vemos en el segundo libro de Reyes, por ahí, cuando se llevaron cautivos los asirios a una gran parte de esa población que vivía en esa parte, en la parte norte de Israel, y trajeron personas con las cuales los israelitas, gloria a Jesús, o los judíos en este caso, se unieron y por demás también adquirieron la adoración de sus dioses, gloria a Jesús. Al mismo tiempo que se le rendía culto al Señor, al mismo tiempo también se le daba culto a los ídolos, a sus dioses, gloria a Jesús. Y de ahí parte que a la hora de hacer referencia a los samaritanos, se alude a que son gente mezclada, que no son genuinas, no tienen una identidad en sí. Gloria a Jesús por siempre. Bendito es el Señor. Bien.
Era importante, Jesús entendía que era importante de que también la proclamación del Evangelio llegara hasta Samaria. Gloria a Jesús. Porque los judíos, gloria a Jesús, estaban completamente, aborrecían a los samaritanos por esta conducta que ellos habían asumido, que le dije anteriormente. Entonces, Jesús, cuando tiene la conversación con la samaritana, bendito es el Señor, la samaritana le quiere hablar y le quiere argumentar un sinnúmero de temas que no son sustanciales, que no funcionan para nada, para la salvación de nadie. Bendito es el Señor. Y Jesús fue al meollo del asunto. Jesús le dijo, las cosas son de esta y de esta forma. Tú tienes, yo te puedo dar una agua de la cual nunca tendrás sed si la bebe. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces vemos que Felipe, como judío, pudo haber tenido en el pasado esta misma mentalidad que Pedro tenía, consecuente a aquellos que no eran judíos. ¿Me entienden, verdad? Gloria a Jesús. Entonces, habían barreras que habían que romper, gloria a Jesús. Y el Señor permite que había muchos lugares más y que también era consecuente al mandato que el Señor le había dado: Judea, Jerusalén, Samaria y lo último de la tierra. Entonces vemos a Felipe que va allí rompiendo con todo esquema, con todo prejuicio, con todo aquello que podía impedir que el mensaje, que la palabra del Señor, que el poder del Espíritu Santo llegara y transformara también aquellas vidas que también necesitaban del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, vemos aquí, gloria a Jesús, cómo el Espíritu Santo es capaz de destruir. El poder del Espíritu Santo es capaz de llegar a donde nuestra mente humana no puede entender y romper todo parámetro, todo prejuicio, toda mentalidad que nos impide en momentos específicos, gloria a Jesús, hablarle el Evangelio a una persona de determinada nacionalidad o de determinado lugar. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Muchas veces, gloria a Jesús, y creo que todos lo saben, muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué la gente de este país no se convierte? ¿Por qué no se convierte? ¿En qué se ha fallado? ¿O qué no se ha estado haciendo correctamente? ¿O qué no hemos estado haciendo? Bendito es el Señor. Y digo todo esto porque hace unos días estaba por ahí, me encontré con dos chicos, con dos españoles, y yo tenía la Biblia, estaba con la Biblia y le estaba leyendo, estudiándola, y ellos, sin yo percatarme, me estaban observando. Y fueron tan curiosos que me preguntaron, ¿qué tú haces? ¿Qué es eso? Porque para que nosotros veamos hasta qué punto está la condición de mucha de esa gente que está allá afuera, que desconoce que esto es una Biblia. Desconoce que esto es una Biblia. Me preguntan, ¿qué es eso? Y yo le comencé a explicar hasta el punto de que le prediqué la palabra del Señor. Aleluya. Le hablé de la palabra del Señor. Y analizando decía, si esos son ellos, ¿cuántas más personas no estarán en esta misma condición? En esta misma situación. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es algo que debemos de prestar atención y sacar desde abajo la fortaleza en el Señor
y proclamar el evangelio de salvación donde quiera que estemos y a cualquier persona, porque esto fue lo que hizo Felipe. Felipe fue directamente, el Espíritu Santo le llevó a Samaria, donde judíos y samaritanos, como la mujer samaritana bien se lo dijo a Jesús, no nos llevamos entre sí, no comemos un plato de arroz juntos. Entonces, nosotros, el Señor nos ha dado de ese Espíritu Santo, de ese poder, para romper con esa mentalidad. Gloria a Dios. Para Gloria a Dios. romper Aleluya. con todos esos prejuicios que muchas veces están en nuestra mente. Gloria a Jesús por siempre. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra que Felipe predicaba el evangelio, le proclamaba la palabra de salvación a aquellas personas. Le presentaba a Jesús como la alternativa suficiente para que ellos pudieran llegar al cielo. Gloria a Jesús. Bendito es el Señor. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Muchos de ellos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Gloria a Jesús. Allí vemos cómo el Espíritu Santo obra, cómo el poder del Espíritu Santo, gloria a Jesús, obra trayendo sanidad, trayendo liberación. El poder del Espíritu Santo, como bien lo dije, tenemos muchas veces un concepto en torno a este poder del Espíritu Santo, gloria a Jesús. Y si comenzamos a hablar de ese poder, gloria a Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, veremos cómo el poder del Espíritu Santo ha estado manifestado, ha estado presente en toda la creación. Gloria a Jesús. Cómo el Espíritu Santo, Dios lo ha dispuesto de una forma extraordinaria para que obre a favor de cada uno de nosotros, de aquellos que han reconocido y hemos aceptado a Jesús como Salvador personal. Gloria a Jesús por siempre. Y de igual forma, gloria a Jesús, vemos cómo el poder del Espíritu Santo se manifestó en María, gloria a Jesús, en María, para que pudiera concebir al Salvador de nuestra vida. El Espíritu Santo se manifiesta de una forma sobrenatural para transformar, para hacernos entender, gloria a Jesús, las necesidades en las que nos encontramos. El Espíritu Santo, gloria a Jesús, se manifiesta para restaurar nuestra vida espiritual, para alentarnos cuando estamos en situaciones que humanamente parece que todo no tiene respuesta, cuando todo parece que no hay salida alguna. El poder del Espíritu Santo, el Señor con su Espíritu Santo, nos hace ver que sí hay salida. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Nos abre los ojos. Gloria a Jesús. Como el Señor le abrió los ojos a Agar. Gloria a Jesús. Cuando salió corriendo de Sara, cuando se fue con Ismael. Gloria al Señor. Que se le acabó todo lo que tenía. Gloria al Señor. Se le acabó cuando Abraham la echó de la casa. Gloria a Jesús. Vemos que a Agar se le acabó todo. Se le acabó el agua, se le acabó todo el suministro alimenticio que tenía, que llevaba.
Y ella creyó que ya se iba a morir. Tanto ella como Ismael se iban a morir en el desierto. Pero el Señor abrió sus ojos. Y eso es lo que el Espíritu muchas veces hace en nuestra vida. Que cuando creemos que ya todo está perdido, Él dice, no, no es así. No es así. El Espíritu viene y abre nuestros ojos. Nos hace ver la realidad de todo. Aleluya. Que Dios siempre tendrá el control y que Dios todo lo ha estado orquestando, gloria a Jesús, porque está dentro de su plan perfecto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, nos hace vencer toda dificultad, nos hace vencer todo problema que se pueda presentar en el camino. Gloria a Jesús por siempre. Gloria a Jesús. Felipe, gloria a Jesús, enfrentó todos los obstáculos que se le presentaron, Gloria a Dios. porque el Espíritu Gloria a Santo, ese poder que se manifestó en Pentecostés, gloria a Jesús, le fortalecía, le daba la valentía, gloria a Jesús, para hablar con valentía, con denuedo la palabra del Señor. Y aquí lo vemos, gloria a Jesús, en la palabra que hemos leído, cómo Felipe predicaba el evangelio de salvación a aquellos que para el pueblo judío eran personas inmerecedoras, personas inmundas, personas que no merecían la gracia de Dios para los judíos. Pero el Señor usó a Felipe para que proclamara allí, para que a través de los milagros y las liberaciones allí se hiciera evidente de que hay un poder superior, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a En el Dios. mundo hay muchos poderes que gobiernan el mundo, poderes espirituales. Pero hay un poder que sobrepasa todo poder. Amén. Es el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. En este Amén. mundo y en todo el universo, Amén. gloria a Jesús. Gloria a Es Dios. un poder que donde llega transforma, donde se manifiesta se evidencia un cambio. Gloria a Jesús por siempre. Gloria a Jesús. Bien, entonces, así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Estoy en el versículo 9 del capítulo 8. Haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús por siempre. Gloria a Jesús. ¿Ustedes están escuchando? Aleluya. Este mago Simón Bendito Dios. se había ganado, gloria a Jesús, la popularidad, gloria a Jesús, por los trucos, por todas las cosas que hacía con falsedad, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y la gente lo consideraba como el gran poder de Dios, ¡Ay, santo! Cristo. como el gran poder de Dios. Gloria a Cristo. Entonces, ¿qué panorama, qué escenario? Felipe proclamando la palabra de liberación, proclamando ese evangelio que donde llega tiene que causar estrago en el corazón y en la mente de la gente. Entonces vemos otro escenario de este tal Simón que se dedicaba a engañar, se dedicaba a un sinnúmero de cosas, gloria a Jesús, de las que él, gloria a Jesús, que probablemente la gente que estaba allí
la gente que estaba allí entendía. Me están engañando. Pero creyeron. Eran fieles seguidores de este hombre. Estaban sorprendidos, gloria a Jesús, por las cosas que hacía este impostor, gloria a Jesús. Este que se decía tener un gran nombre, el gran poder de Dios, gloria a Jesús. Y no solo eso, sino que él le hacía creer, porque tanto como él se cree, que tanto él como muchos más de la misma línea que él, de magos y brujos y demás, que para ese tiempo era común este tipo de personas que asumían que tenían poderes sobrenaturales y que tenían una relación, tenían un vínculo con el mundo espiritual, con el mundo invisible, y que por esa razón muchas veces hasta le hacían creer a la gente que realizaban milagros y una serie de cosas con la que llamar la atención de las personas y rendirle a los pies, y se ve que la tenían rendida a los pies, porque lo llamaban el gran poder de Dios. Gloria a Jesús. Era considerado por sus embrujos, por sus engaños, era considerado como el gran poder de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, continúa la palabra diciendo, y no solo esto, que desde el más pequeño hasta el más grande creía en las cosas que este farsante decía, o en las cosas que este farsante hacía. Gloria a Jesús por siempre. Entonces el versículo 10 dice: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Porque él así lo quería proyectar. La autoridad, el poder para resolver cualquier dificultad en esta ciudad. Aquí quien lo tiene soy yo. Pero veremos, gloria a Jesús, que es todo lo contrario. Dice el versículo 11: y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Con sus artes mágicas le había engañado durante mucho tiempo. Gloria a Jesús por siempre. Este hombre se había convertido en todo un profesional empírico. ¿Se entiende, no? Un profesional empíricamente. A un negocio para engañar a la gente, para hacerle creer de que en mí está un poder para darle solución a sus dificultades, para traer solución a sus problemáticas, a sus dolencias, para echar fuera demonios. Gloria a Jesús por siempre. Pero dice la palabra del Señor que cuando Felipe proclamaba el evangelio de poder, de autoridad, dice la palabra del Señor que toda la gente cambió, volteó su mirada a estar atento a lo que Felipe estaba diciendo y dejando a un lado a Simón. Gloria a Jesús. Esta gente que durante mucho tiempo le seguía y estaba ahí, aleluya, siempre prestando atención, y que probablemente habían invertido mucho dinerito en cuantas cosas que él recomendaba dentro de sus artes mágicas. Gloria a Jesús. Vemos cómo esta gente, la potencia del mensaje de la palabra de Dios, gloria a Jesús, vemos cómo esta gente voltea la cara y comienza a escuchar la palabra del Cristo crucificado, resucitado. Gloria a Jesús. Vemos cómo esta gente queda completamente convencida, gloria a Jesús, de que lo que Felipe le está diciendo es lo que salva, lo que sana,
lo que le libera. Gloria a Jesús por siempre. Entonces, vemos que esta gente fueron, como lo dijimos, lo hablábamos en la escuela dominical, fueron bautizadas, gloria a Jesús. Esto implica de que hubo una conversión, hubo un arrepentimiento en estas mujeres y hombres que estaban allí escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Hubo un bautismo, pero lo más peligroso de todo fue que también Simón se metió y lo bautizaron. Eso es lo más peligroso de todo. Veremos por qué. Entonces, dice la palabra en el versículo 13, dice que Simón también creyó y fue también bautizado. Y dice que Simón estaba atónito. Él estaba sorprendido por las señales que Felipe hacía, por las cosas sobrenaturales que Dios a través de Felipe estaba haciendo en la ciudad de Samaria, en la gran revolución espiritual que el poder del Espíritu Santo estaba causando en esta ciudad. Dice que a Simón le sorprendió. A Simón no le sorprendió, gloria a Jesús, las palabras. A él le llamó mucho la atención las horas, las señales. Simón había observado muy bien a Felipe y él entendía, pero este hombre, él hace señales, él hace un sinnúmero de milagros y demás, pero lo que él hace no es fingido, no es algo mentira. Lo que él hace es, Simón estaba convencido de esto, de que lo que Felipe estaba haciendo provenía de alguien sobrenatural. Simón estaba convencido de esto. Lo que este hombre está haciendo, quien se lo está dando, quien lo está usando, es alguien sobrenatural. Los poderes que este hombre tiene son poderes sobrenaturales. Gloria a Jesús. Y Simón, dice la palabra, que él estaba atónito. Gloria a Jesús. Entonces, aquí vemos, gloria a Jesús, que luego de todo ello, gloria a Jesús, Pedro y Juan, cuando escucharon de las grandes cosas que se estaban manifestando en aquel lugar, gloria a Jesús por siempre, así como pasó cuando Cornelio, gloria a Jesús, bendito es el Señor, aleluya, dice que fueron designados estos dos, Pedro y Juan, y fueron allí a supervisar, como ya estaba estructurada la iglesia primitiva, gloria a Jesús, ya había una estructuración, bendito es el Señor, en calidad de apóstoles y de representantes directos de lo que el Señor le había encomendado, gloria a Jesús. La palabra del Señor dice que ellos fueron a supervisar y a ver cómo andaban las cosas, porque ya se le había notificado, se le había dicho que Dios estaba haciendo grandes cosas allí en Samaria, que el mensaje había sido predicado, que los milagros se habían estado haciendo manifiesto y que la gente estaba correspondiendo a esa manifestación de ese poder divino que se estaba manifestando allí. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y vemos que ellos van y preguntan, ¿ya han recibido el Espíritu Santo? No habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. A lo que ellos proceden a imponer las manos, gloria a Jesús, y a que ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo. Lo cierto es que Simón, al ver esto, Simón creía de que el Espíritu Santo solamente, este poder se manifiesta con imposición de las manos. Porque si nos vamos al ejemplo de Cornelio, el Espíritu Santo se manifestó sin ninguna imposición de las manos. La misma manifestación
del día de Pentecostés también fue sin imposición de las manos. Amén. Amén. Gloria a Jesús por siempre. Entonces, vemos a un Simón, gloria a Jesús, que se convierte, que se arrepiente, gloria a Jesús por siempre. Pero se bautiza, pero era con mira a otra cosa. Era con mira a sacar provecho de lo que se estaba haciendo en aquel lugar. Aleluya. La conducta de Simón era la misma. Él estaba, muy bien, gracias Santiago, él estaba infiltrado. Estaba allí infiltrado, supervisando todo lo que estaban haciendo los apóstoles. Ah, pero mira, yo que me llamaba a ser el gran poder de Dios, pero realmente aquí que está el poder. La mina de riqueza está aquí. Gloria a Jesús por siempre. Independientemente de todo, el punto de todo este mensaje del poder de Dios y demás está en que entendamos de que Dios, Simón, procuraba, ya lo veremos más adelante, procuraba adquirir ese poder, el poder del Espíritu Santo, para comercializar, para darle a los demás, dejando a un lado su vida. Entonces, ahora bien, con este mensaje, o la enseñanza en sí es de que muchas veces queremos que ese poder cambie al que está a mi lado, cambie a mi prójimo, antes que a mí mismo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo de Israel, Señor. Muchas veces queremos que haya una manifestación gloriosa del poder de Dios, que se manifieste y transforme a la hermana que está a mi lado, que supuestamente la hermana es chismosa, habla mucho, habla mentira, pero hay que mirar dentro, hay que procurar que ese poder Gloria a Dios. nos cambie a nosotros. Así es. Amén. Amén. Esa es la Amén. enseñanza. Procurar Gloria a Dios. que ese poder nos cambie a nosotros antes que al que está al lado, que al que está a mi lado. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces vemos que el propósito fundamental de Simón era adquirir, gloria a Jesús, el Espíritu Santo con el objetivo de dárselo a los demás, de venderlo, de comercializarlo, de sacarle provecho. La mina de riquezas está aquí. Si yo lo adquiero, diría Simón, si yo lo adquiero, ya tengo el mundo hecho ya. Agarra con la mano. Claro, ya tengo mi vida resuelta. Aleluya. Tengo ese poder para imponer la mano y engañar, así como antes lo hacía. Y recalco en esto, Simón se había convertido, había creído, pero él procuraba que el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo para darlo a los demás, pero no procuraba de que el Espíritu Santo estuviera en él para ser transformado, Amén. porque él continuaba con su conducta negativa, Amén. codiciosa, ambiciosa. Bendito es el Señor por siempre. Y dice la palabra del Señor, gloria a Jesús, en el capítulo 14, gloria a Jesús, en el 15 mejor, los cuales, haciendo referencia cuando los apóstoles oraron por estos, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Lo hablábamos esta mañana, gloria a Jesús, este tema. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Gloria a Jesús. Y hago un paréntesis aquí. Simón creía que el Espíritu Santo era cualquier cosa.
Él no sabía lo tan importante, lo tan relevante y significativo que era el Espíritu de Dios. Y eso pasa muchas veces con los megas ungidos que andan por ahí, apóstoles, profetas, sobre todo renombre, que andan ministrando, que andan procurando que haya una manifestación del poder de Dios, de que el poder de Dios venga, de que el poder de Dios se manifieste en el lugar donde están, con el fin de cambiar a otros, con el fin de que el Espíritu Santo venga sobre otros, mientras que ellos llevan toda una vida divorciada de la intimidad con Jesús, una vida de comercio, una vida completamente de espalda a Dios. Gloria a Jesús por siempre. Y este carácter, esta conducta más bien de Simón, la vemos hoy en día con estos megas ungidos apóstoles y profetas que andan por ahí proclamando el evangelio de que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo va a venir, que agarra la llave, que ya tiene la llave ahí, el coche está allá afuera, de que tienes un piso que ya te lo han comprado. Y un sinnúmero de estas cosas, con el propósito de enriquecerse ilícitamente. Porque lo que mueve a esta gente es la codicia. Es la codicia, una conducta codiciosa como la de Simón. Y muchas veces se utiliza, se sataniza muchas veces, quiere señalar afuera, pero hay que mirar dentro. Aleluya. Hay que mirar aquí dentro Ahí está. lo que está pasando dentro. Médico, Hay que venir dentro. Hay muchas personas que creen que el poder del Espíritu Santo se resume o se traduce o digámoslo, o mejor dicho, es en que yo dance, hable 2 o 3 lenguas, de que rompa una cuanta silla en la iglesia. No, el poder del Espíritu Santo va más allá. El poder del Espíritu Santo se traduce en cambiar, en transformar, en regenerar, en santificar, en purificar nuestra vida. Gloria a Jesús. Amén. Para prepararnos Amén. para aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo estemos con Él allá en la gran boda. Gloria a Jesús. Estemos delante de Él. Gloria a Jesús. Y muchas veces queremos echar a un lado toda esta realidad. Gloria a Jesús. Y queremos ver que quien tiene el problema es el que está al lado. Que la dificultad es quien está a mi lado. Los demás, el prójimo. Pero hay que mirar dentro. Hay que mirar dentro. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cristo, por eso fue que confrontó a los fariseos y a los saduceos. Gloria a Jesús. Porque ellos con sus liturgias, con todos sus ritos ceremoniales de pureza y de limpieza, querían lavar los vasos, y Jesús le dijo: pero ustedes solamente limpian lo que está fuera del vaso, limpien lo que está dentro. Amén. Limpien lo que está dentro. Los sepulcros por afuera muy bonitos, muy blancos, pero por fuera ustedes son como esos sepulcros. Están llenos de huesos, están llenos de podredumbre, están dañados completamente. Gloria a Jesús. Por eso Jesús le confrontó a los fariseos, porque entendían que Dios, que el poder de Dios se traduce en imponer y echarle culpa y pedirle: Señor, mira mira fulano, cámbiale, transfórmale. Y no está mal, no quiero que me malinterpreten, sino es que muchas veces pasamos por alto mi situación, la condición en la que estoy viviendo, y se le da más prioridad a la situación de la persona que está a mi lado. Gloria a Jesús. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bien, es lamentable, pero muy lamentable, gloria a Jesús, cómo hoy en día
hoy en día personas que usted y yo conocemos que han vivido durante mucho tiempo en el Evangelio. Y usted lo ve, cama, silla, mesa, son profesionales en eso, pero no ha visto un cambio. Aleluya. Gloria a Dios. Personas que todavía maldicen, llama la palabra, Amén. son los más chismosos de la bolita del mundo, que tienen enemigos. Es decir, que su conducta todavía no ha sido transformada. Pasan por alto de que el poder del Espíritu Santo es el remedio más efectivo para que su comportamiento, su temperamento, su personalidad, su conducta sea transformada, sea cambiada. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús por siempre. Simón, él quería comprar el poder del Espíritu Santo. Pero esto, dice el versículo 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Gloria a Jesús. Vemos que el afán de Simón era conseguir, claro, ya el negocio se me cayó, ya quebró el negocio, porque ya la gente han prestado atención, se han volcado a escuchar la palabra de Dios, se han volcado a estar atento al mensaje que se le ha venido proclamando a través de Felipe y luego ya de Pedro y de Juan. ¿No hay alternativa de restaurar el negocio? Claro que la hay. Estos hombres que tan solo con ponerle las manos a la gente pueden recibir el Espíritu Santo, ¿por cuánto me lo venden? Y esto fue una gran ofensa de este hombre. Insinuar que el don que gratuitamente usted y yo hemos conseguido, tan solo por aceptar a Jesús, este hombre quería comprarlo. Esto fue una gran ofensa, hasta el punto del reproche, de las palabras contundentes que Pedro le refuta, le dice, gloria a Jesús por siempre. Pedro le dice: que tu dinero perezca contigo. Es decir, que llévate tu dinero, que sean destruidos en el mismo infierno, en la destrucción eterna, tu dinero y tú. Porque lo que has tratado de insinuar, gloria a Jesús, es creyendo que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, es cualquier cosa, y no es así. El poder del Espíritu Santo, hermanos, es más de lo que muchas veces uno cree. Amén. Es más, va más allá de lo que nuestra mente infinita puede entender, que es el poder de Dios. Gloria a Jesús. Simón quería restablecer su negocio. Digo yo que este hombre quizás compro este poder, comienzo a imponer las manos y voy vendiendo, voy cobrando mucho dinero, restablezco ese liderazgo que perdí, porque él perdió ese liderazgo, ese prestigio que tenía. Simón tenía un gran prestigio, porque la gente lo seguía, desde el más pequeño hasta el más grande, porque él le hizo creer, le engañaba, le hizo creer que lo que había en él era algo sobrenatural, era algo que podía darle respuesta a su situación, gloria a Jesús. Pero vemos todo lo contrario, gloria a Jesús. Vemos cómo Simón se convierte, cree
porque no se convirtió. Cree en las señales, en los milagros. Cree en que comprando el Espíritu Santo iba a restablecer su negocio, su mina de riqueza. Gloria a Jesús. Y vemos con la contundencia que Pedro, gloria a Jesús, le hace frente y le echa en cara el grave error, la insinuación más, digámoslo, digna de condenación. Gloria a Jesús por siempre. Y eso pasa en nuestras vidas. Le reitero, he llegado hasta aquí todo esto, pero la enseñanza es esta. El Señor me ministraba era esto, de que muchas veces queremos cambiar al de afuera, pero no queremos cambiar nosotros mismos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Muchas Dios, veces queremos Señor. Así que los es. demás cambien, pero ¿y yo? Bendito Dios. ¿Y yo? Amén. Así es. Aleluya. Si no quería el Espíritu Santo era para darle a los otros, entonces los otros beneficiándose, salvación y vida eterna, y tú. Ese es el mensaje. Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros entendamos de que debemos de poner atención y mirar hacia adentro. Amén. 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 Gloria a Coger la lupa y comenzar a mirar hacia adentro. Si es que no lo vemos, coger una lupa y comenzar. Señor, ¿dónde? Y comenzar a, por mí, por mí, la vida del creyente se traduce en esto, en ese cambio. La vida cristiana es esta. El cambio que da el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La disposición que nosotros tengamos para que ese poder entre en nuestra vida y transforme, saque todo lo que está dañado, restaure todo lo que no está bien, todo lo que está desordenado. Gloria a Jesús. Eso es lo que cada día debemos de procurar en el Señor. Gloria a Jesús. Y vemos cómo Simón al final pidió que le rogaran a Dios por él, para que Dios tuviera misericordia de esa decisión negativa que había tomado, gloria a Jesús, de querer comprar el Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que es querer comprar el Espíritu Santo? Tremendo. ¿Qué ofensa más grande? Querer comprar el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Querer comprar el Espíritu de Dios. Así es, hermano, que le repito. El propósito de todo esto es que miremos dentro lo que no está andando bien ante los ojos de Dios. Que prioricemos y entendamos de que de forma individual le vamos a dar cuenta a Dios. Amén. Que muchas veces nos enfocamos de que aquel está haciendo, de que aquel está haciendo, y voy señalando, y voy señalando, y voy señalando. ¿Y de qué me vale a mí? Claro, mi deber es ayudarle para que salga de esa situación y haya un cambio en esa persona. Aleluya. Pero debo de priorizar y mirar dentro. Mirar dentro. ¿Qué hay dentro de Mi mí? condición, la situación, cómo estoy caminando ante Dios, cómo estoy viviendo ante los ojos de Dios, qué vida estoy llevando. Gloria a Jesús. ¿Qué vida estamos llevando ante la presencia del Señor? ¿Qué vida? Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Nada, hasta aquí Dios me ha ayudado. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga más. Aleluya. Amén. Y Gloria a recuerde que Dios siempre está dispuesto, interesado, gloria a Jesús, en que nosotros haya un cambio. Porque Él envió a su Hijo, no fue con el propósito de que muriera por morir, no, sino que muriera para darnos salvación y vida eterna. Gloria a Jesús. Aleluya. Y Él Gloria a Dios. está interesadísimo, más que usted y que yo, en que cada día nosotros haya un progreso en nuestro cambio, en nuestra conducta, en nuestro carácter. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga más.